oyentes que están en plena sintonía aquí en todo el Perú, a nivel nacional y también en otros países. Y estamos con el doctor José Antonio Iriarte, abogado y político y también analista internacional. Doctor, un honor saludarlo en esta mañana, un tanto preocupado por la situación que se viene dando aquí en el Ejecutivo y también en el Legislativo. Por cierto, doctor, muy buenos días. Sí, que es un gusto saludarlo. Es el inicio de una semana festiva de la Navidad que debe unir a la familia peruana, y el país afronta una crisis sanitaria, económica y política de pronóstico reservado. Estoy a disposición para atender las preguntas que me plantee. Vamos a ir por parte, preocupación también por más de 4 millones de aportantes a la ONP, donde el presidente del Banco Central de Reserva, Velarde, afirma de que esta devolución se estaría comparando pues como quitarse el impuesto general a las ventas que se aporta. Doctor, ¿cuál sería el planteamiento o la alternativa respecto a estas afirmaciones que hay peruanos que necesitan ese aporte, que le devuelvan ese aporte a la ONP? Bueno, en realidad el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, el doctor Velarde, Julio Velarde, ha manifestado hace unos días en radioprogramas del Perú que en su concepto la devolución de aportaciones a la ONP no tiene sentido, y lo compara como exigir la devolución del impuesto a las ventas o el impuesto a la renta pagado hace varios años. Quiero manifestar lo siguiente, que el señor Velarde no está confundiendo lo que es una aportación con lo que son los impuestos. Los impuestos son de carácter general, lo pagamos todos los contribuyentes a través del impuesto a la renta, el impuesto a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, y tiene como finalidad pagar el gasto público, financiar el presupuesto de la República, financiar los sueldos y salarios, el pago de la deuda externa, el pago de la deuda interna incluso. Pero en el caso de las aportaciones, debe saber el señor Velarde que las aportaciones no tienen carácter de impuesto, son aportaciones que son de naturaleza intangible y son propiedad de los aportantes al sistema público de pensiones. Claro, todo trabajador que haya aportado a lo largo de su vida laboral al Sistema Nacional de Pensiones, a la ONP, es decir, al sistema público, tiene derecho a gozar de una pensión cuando cumplan los 65 años. Y si no goza de pensión, tendría derecho a que se le reembolse el dinero aportado a lo largo de su vida laboral, que es un poco la finalidad de la ley aprobada por insistencia en el Congreso, que todos los aportantes al sistema de pensiones que no tienen derecho a una pensión de jubilación o no tendrían derecho a alcanzar los 20 años de aportes, se les haga la devolución de sus aportaciones que son de carácter intangible. Entonces yo exhorto a que el gobierno cumpla con el mandato de la ley aprobada por insistencia por el Poder Ejecutivo, más allá de que haya impuesto alguna acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. La ley está vigente, y mientras que una ley está vigente, debe cumplirse a cabalidad. Ahora, este argumento también se cae, doctor, porque déjame decirte de que el presidente, el doctor Velarde, pues hace una comparación del impuesto selectivo al consumo, que es un tema, pues, es del Estado, ¿no?, que involucra cubrir todos los gastos, pero sin embargo el aporte que hacen es algo individual, que cada persona tiene que recibir ese aporte, pues lo que le corresponde. Entonces se está mezclando uno con otro, es decir, no hay argumentos estables y sólidos que puede convalidar lo que está hablando el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, es decir, tratando de confundir a la población. Eso sería mi punto de vista. ¿A usted qué le parece, doctor? Bueno, yo coincido con usted. En realidad no se puede confundir lo que son los impuestos que tienen como finalidad cubrir el presupuesto de la República, que además todos los años debate el Congreso de la República y se aprueba por una ley de la República al 30 de noviembre de todos los años,
con las aportaciones que tienen carácter intangible. Las aportaciones no son impuestos, las aportaciones son una contribución que hace cada trabajador durante su vida laboral, que tiene como finalidad cubrirlo y protegerlo cuando cumpla los 65 años y quede en situación de persona adulta mayor, persona que ya no pertenece al mercado laboral y tiene derecho legítimo a contar con una pensión. En el sistema privado de pensiones, cada trabajador aporta y aporta a una cuenta individual. El tema ha sido que en el sistema público de pensiones no se han establecido cuentas individuales de cada aportante, de cada trabajador. Por lo tanto, hay un fondo común, hay un sistema de reparto. Todos los trabajadores aportan el 13% de su salario, de su ingreso, de su sueldo mensual, y ese dinero va a un fondo común que lo maneja la ONP, que depende a la vez del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero eso tampoco da derecho y da sustento jurídico a negarse a devolver un dinero que al fin y al cabo es dinero de todos los trabajadores que han aportado a lo largo de su vida laboral. La otra alternativa que se puede plantear, y pienso que podría ser materia de un debate en el Congreso, es que todos los trabajadores, más allá de la devolución que hoy reciban por cuenta de la ONP, se haga lo posible para darles una pensión a partir de los 65 años, no solo aquellos que tienen 20 años de aportes, incluso aquellos que tienen 15 o 10 años de aportaciones, y lógicamente utilizar el sistema de la proporcionalidad. Si yo aporté durante 10 años, tendría una pensión menor a aquel trabajador que aportó 20 años, o menor a aquel trabajador que aportó 30 años. Y hay otro tema, señor periodista, hay muchos trabajadores, médicos, enfermeras, abogados, profesionales de la salud, que trabajan en el Estado y aportan a la ONP y tienen el drama de que cuando pasan a ser pensionistas, su pensión tiene como tope menos de 900 soles. Es decir, un médico que trabajaba en MINSA o en salud que ganaba 3.000, 4.000 soles cuando era médico en actividad, cuando se jubile, cuando pase la condición de pensionista, su pensión va a ser menor a 900 soles, con lo que sus ingresos van a caer drásticamente, van a caer sustancialmente, y si un médico o una enfermera tenía un ingreso de 3.000 o 4.000 soles cuando era activo, pasa a tener una pensión diminuta, con lo que su nivel de vida se reduce en calidad dramáticamente y justo en circunstancias cuando ya no es una persona joven, empleable y en actividad económica. Entonces el tema de la ONP hay que verlo desde varias aristas. Crear una pensión proporcional al número de años de aportaciones, mejorar las pensiones de aquellos que han aportado más montos mayores, y en esta coyuntura, repito, no hay motivo para no devolver el dinero porque el mandato de la ley debe cumplirse 100%. Ahora, en lo que respecta a esta denuncia que hizo el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que son siete magistrados que van a encargar de dar sus opiniones y luego de eso va a ir a un debate, ¿cómo ve el panorama? ¿Cuál sería el resultado final sobre esta apelación por parte del Ejecutivo, en la cual ellos están denunciando que esta devolución de la ONP es inconstitucional? Concretamente, el gobierno ha hecho uso de su derecho de interponer una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El tribunal ha admitido a trámite, ha corrido traslado al Congreso de la República para que el procurador o el abogado del Congreso haga uso de su derecho de contradecir los puntos de vista o argumentos del Poder Ejecutivo. Ese es un proceso que demora varias semanas. Yo creo que el próximo año, en enero, probablemente a fines de enero, el Tribunal Constitucional ya pueda convocar audiencia pública para, teniendo el punto de vista del Poder Ejecutivo, o sea, del Gobierno, y el punto de vista del Congreso, se debate el tema en una audiencia, se dé la palabra a los abogados del Gobierno y del Congreso, y luego, en un debate de los 7 magistrados, ellos resuelvan conforme al marco constitucional y al derecho, resuelvan con una sentencia que puede ser
procedente o improcedente. Si fuera improcedente la demanda interpuesta por el gobierno, la ley sigue vigente en todos sus extremos. Si la ley es declarada inconstitucional en parte, habría que derogarla solo parcialmente, o de lo contrario, se deroga totalmente si así lo manda la sentencia. Lo que el Tribunal Constitucional va a dar en su momento es una sentencia que es de carácter obligatorio su cumplimiento. Pero repito, mientras que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado, y no lo puede hacer ahora, no podría hacerlo porque el procedimiento está en trámite, está en curso, mientras que esto sucede, el gobierno tiene el deber, la obligación imperativa de pagar y cumplir con la devolución de los aportes mandados por la ley aprobada por insistencia por el Congreso de la República. Doctor, y ahora, bueno, hay que esperar esto, ¿verdad? Que hay mucha incertidumbre y mucha esperanza por parte de los aportantes también, que vienen exigiendo de alguna otra manera, haciendo pues protestas, algunos con huelga de hambre, y de alguna manera también ahí vienen presionando para que esto se resuelva de una vez por todas. Ahora, doctor, estamos ya finalizando este año y las esperanzas han caído totalmente de más de 30 millones de peruanos en lo que respecta al anuncio del expresidente Martín Vizcarra de que sí o sí el pueblo peruano va a contar con la vacuna para afrontar y paliar pues esta pandemia del COVID-19 que ha dejado muchas familias con tristeza por la pérdida de sus familiares, valga la redundancia, y también pues de las muertes que se ha ocasionado, doctor. Sí, efectivamente, el año 2020 a nivel mundial, a nivel de Europa, de los Estados Unidos y sobre todo en el Perú, ha significado la muerte de miles de compatriotas. Prácticamente no hay ninguna familia peruana que no haya perdido un ser querido. Estamos viviendo momentos difíciles. Se habla de un rebrote del virus en Londres e Inglaterra, y se habla de una segunda ola que llegaría al Perú de manera inminente en los próximos días. Y en medio de todo esto, desde el primer día que se decretó, se conoció la pandemia y se decretó casi un acuartelamiento de todas las familias peruanas, el presidente Vizcarra utilizaba las conferencias de prensa diarias para mentir al país y hacer creer de que el Perú estaba a puertas de comprar vacunas para garantizar la vida de todos los peruanos. Se ha conocido en los últimos días que el Perú no ha comprado una sola vacuna, mientras que sí lo ha hecho Ecuador, Colombia, lo ha hecho Chile, donde se han comprado cerca de 20 millones, Colombia, donde se han comprado 40 millones de vacunas, y bajo el supuesto de que cada persona tiene derecho a que le vacunen en 2 oportunidades. Prácticamente Ecuador, Colombia y Chile están garantizando la vacunación de al menos el 50% de su población total, sobre todo de las personas más vulnerables. Es inaceptable que el presidente Vizcarra o el expresidente haya mentido y siga mintiendo hoy, porque de una manera burda dice que él estuvo por comprar las vacunas, estaba todo listo, pero que en ese momento lo bajaron. Que no sea mentiroso el señor Vizcarra, que no sea canalla el señor Vizcarra, que el señor Vizcarra tenga la hombría de decir la verdad. Todo proceso de compras de vacunas se ha iniciado en mayo, se ha iniciado en junio, ha tomado varios meses de negociaciones y ha significado, como ocurre cuando una persona quiere comprar un proyecto habitacional o un departamento en planos, en preventa. Aún no está el edificio construido, aún no está el departamento disponible, pero uno lo separa. Uno paga una cuota inicial, uno se compromete cuando exista el departamento a cancelarlo y el vendedor a entregar. Igual pasa en el tema de la vacuna. El Perú debió contratar, separar, dar un adelanto, una inicial, y cuando la vacuna existiese, ya existen vacunas, la empresa farmacéutica o el laboratorio se comprometía a entregar la vacuna con el pago del saldo pactado. Eso es un proceso.
Yo como abogado lo conozco. Está establecido en la ley de contrataciones del Estado y el señor Vizcarra no necesitaba del Congreso, no necesitaba de ninguna ley del Congreso para comprar las vacunas. Era su potestad, su facultad, podía hacerlo. No lo hizo y nos engañó a todos los peruanos. Doctor, ¿cuál podría haber sido el motivo de este accionar maliciosamente por parte del expresidente que hoy perjudica a más de 30 millones de peruanos, poniendo en riesgo la vida de todo prácticamente de los peruanos? Bueno, yo creo que es el accionar del señor Vizcarra, más allá que sea un mitómano, tiene carácter delictivo. El que miente siendo funcionario público ya comete un delito. El que calumnia comete un delito. El que oculta información comete un delito. El que no dice la verdad ante el Congreso, ante el país, ante la opinión pública y hace creer que ya todo está avanzado, que se trata solo de la firma y que han habido además impedimentos para que él actúe, está faltando la verdad. Yo creo que el señor Vizcarra merece ser demandado ante los tribunales nacionales por haber puesto en riesgo a toda la población del Perú durante la cuarentena, a lo largo de estos meses, y sobre todo por haber no haber hecho nada para comprar las vacunas, ni siquiera dio un adelanto, ni siquiera separó las vacunas, ni siquiera firmó un contrato preparatorio, no hizo nada, y eso tiene un carácter delictivo. El señor Vizcarra debe ser en su momento condenado por delitos de lesa humanidad, porque pone en riesgo la vida de millones de peruanos que se ven afectados por una pandemia casi incontrolable, porque si en Londres, si en los países de mayor desarrollo no pueden controlar el virus, que se viene mutando, cambiando, aparecen nuevas versiones, ¿no? Nuevas cepas, como dicen los científicos, estamos ante una situación que va a comprometer la vida de los peruanos no solo en diciembre, no solo en enero, probablemente a lo largo del próximo año 2021. Por lo tanto, por lo menos no mintamos, no ocultemos la verdad y por lo tanto, insisto, creo que el señor Vizcarra, más allá de su conducta de mentir, debe ser demandado por haber puesto en riesgo la vida de millones de peruanos. Y ahora, ¿a qué responsabilidad le espera al presidente Sagasti y también a la ministra de Salud, Zanetti? Bueno, yo he escrito un artículo hace unos días que lo he compartido en las redes sociales, que el gobierno del señor Francisco Sagasti es el gobierno continuista de Vizcarra. Para mí el señor Sagasti es Vizcarra 2 y la prueba de que es Vizcarra 2 es que mantiene a la señora Macetti en el cargo de ministra de Salud y la prueba de que es Vizcarra 2 es de que ha dicho que no tienen por qué investigar nada, que no es el momento de investigar, pero tampoco ha propuesto nada, porque si algo caracteriza al señor Sagasti es que su conferencia de prensa, que son casi un somnífero, que adormecen a los ministros, que no les queda otra cosa que dormir en plena conferencia de prensa. El señor Sagasti no solamente es una persona que no sabe comunicar, sino que oculta la verdad y es cómplice del gobierno de Vizcarra y cómplice del señor Martín Vizcarra. El señor Sagasti, repito una vez más, es Martín Vizcarra 2, es el gobierno que continúa la política de Martín Vizcarra. Ambos son cómplices y ambos deberán ser denunciados, procesados y seguramente condenados por los graves delitos cometidos. Qué bien, doctor, la conclusión final que ha dado y gracias por su participación y hasta la próxima semana, doctor. Gracias y muy buenos días. Sí, buenos días. Solo una aclaración. Les ha hablado José Antonio Torres Iriarte. Hago la aclaración por un error que se hizo al mencionar mis apellidos al inicio de la entrevista. Una feliz Navidad para todos. Es el momento de acercarnos a Dios, acercarnos al Todopoderoso, invocar por la salud de todos, por el futuro del Perú
e incluso por el futuro de la humanidad que está en riesgo en estos momentos ante una pandemia que parece incontrolable. Muchas Buenos gracias, días. doctor, y muy buenos días. Buenos días. Llegamos a la parte final, amigos oyentes. John Eric y Wilson Asnate, te recomendamos. Si estás sano, no tienes nada, no te hagas el loco, no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ratero. Trabaja, trabaja y trabaja.